Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy tenemos el gran honor de recibir al doctor Mariano García, quien nos acompaña en esta ocasión con su trabajo Planeación Intuitiva y Probabilística. Los datos de semblanza de su currículum del doctor son muy amplios y les queremos decir que tiene su título en ingeniero químico y maestro en ingeniería de proyectos y doctor en ingeniería por la UNAM. Y también tiene una licenciatura en la escuela de la ENA, ¿sí? De la Escuela Nacional de Antropología, y es doctor en filosofía en el ámbito de la educación por el Atlantic International University. Es desde luego muy activo en el Colegio Nacional de Ingenieros Químicos, Asociación Civil, y en el ámbito profesional se ha desempeñado como gerente, director y consultor en empresas de ingeniería. Actualmente es fundador y director general de Anteo Ingenieros SADCB, que promueve proyectos industriales en sectores tales como el químico, alimentario y turístico, tanto en México como en Latinoamérica. Actualmente es profesor titular de la materia de intervención en organizaciones, planeación estratégica y administración de proyectos de la maestría en planeación del programa de maestría y doctorado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Entonces, a lo largo de su trayectoria ha impartido numerosos cursos y conferencias en diversas instituciones educativas. Y bueno, como les comenté anteriormente, lo dejamos con este valioso trabajo, planeación intuitiva y probabilística. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por sus palabras. Gracias, doctora. Una muy sentida disculpa, pero luego son cosas que suceden. En la oficina entré como media hora antes, empezó que no aparecía el internet, creí que se podía arreglar, que podía hablar, pero va ganando los minutos y preferí venirme aquí a la casa de ustedes y aquí poderme conectar. Quién sabe qué bronca hay en la oficina, pero aquí estoy a sus órdenes y les ofrezco de nuevo una disculpa por el retraso, agradeciéndoles su paciencia. Y si no hay inconveniente, doctora, pues puedo comenzar. Bien, miren, Adelante. esta presentación ya la he filtrado, la he comunicado. Es una propuesta que he venido enriqueciendo en mis clases de planeación estratégica y con algunas otras ponencias que he tenido que dar. De hecho, esto lo di hace poco en el CIECAS del Poli. Y pues sí, todas las retroalimentaciones me ayudan a ir mejorando esta situación. ¿De dónde me surgió la idea de este tipo de planeación? Me surgió, no sé si ustedes recuerdan, cuando se dio inicio a la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco, este proyecto insignia de este gobierno. El Instituto Mexicano de Competitividad, el IMCO, sacó un estudio muy interesante donde le adjudicó una probabilidad de éxito a esta refinería del 2%. Independientemente de los rollos políticos o no, a mí eso me llamó mucho la atención porque en todos los proyectos, en todos los planes que hacemos, siempre estamos sujetos al futuro y el futuro es el futuro. El futuro no lo podemos comprar, no lo podemos asegurar. Hace una semana los hoteleros de Acapulco estaban planeando cómo se iban a gastar el dinero de la gente que les iba a llegar en estos fines de semana y con el huracán se les vino abajo todo. Eh, Hace 5 años estábamos todos planeando nuestros negocios, se nos vino la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? El futuro es el futuro. Sin embargo, cuando uno hace planeación, lo que uno busca es tratar de asegurarlo. Ese es el objetivo de la planeación. Es tratar de asegurarlo, pero sin lograrlo. Entonces, de este estudio me di cuenta que hicieron un análisis de probabilidad basados en la teoría de juegos. Ustedes recordarán que esta teoría de juegos le dio el premio Nobel al norteamericano John Nash.
hubo por ahí una película muy interesante del tema, y de ahí me he metido a tratar de entrelazar lo que es propiamente la planeación con la parte de probabilidad, porque pues también hay suerte, hay eventos que no los podemos tener asegurados. De ahí sale la idea de esta propuesta que tengo. Como les decía, en planeación nosotros buscamos como un intento de asegurar el futuro. Para eso planeamos. Nosotros en las mañanas nos levantamos y planeamos qué vamos a desayunar, qué nos vamos a poner, qué transporte vamos a usar para ir al trabajo, qué, qué hacer, luego no lo podemos planear, qué hacer si no encontramos internet. Y lo que andamos buscando es asegurar el futuro. Nunca se logra. Pero tenemos que meter que también planear no es esa cuestión tan sofisticada que a veces nos vendemos los especialistas de planeación o los que ocupan puestos de gerencia de planeación en algún lado. Planear es algo privativo del ser humano, hasta donde tenemos idea, y mientras no hayan algunos seres vivos que se puedan comunicar y que nos puedan decir que planean, el único ser que planea sobre la Tierra es el ser humano. Si ustedes le dejan a un niño de 3 años un dulce en una mesa, el niño va a planear cómo va a acercar la silla, cómo se va a trepar y cómo va a agarrar el dulce. Todos planeamos, es algo instintivo del ser humano. Claro, cuando ya nos metemos a nivel negocios, la planeación como consume recursos, como es necesaria para créditos, pues tenemos que hacerlo más completo. Pero nosotros estamos planeando siempre. Y planear significa pensar antes de actuar, pensar con método, pensar de manera sistemática. También implica explicar posibilidades analizando sus ventajas y desventajas, proponerse objetivos y proyectarse hacia el futuro, básicamente. Hay varias definiciones, esta es una que me gusta, que dice que es el proceso que consiste en preparar un conjunto de decisiones para la acción futura, dirigido al logro de objetivos por medios óptimos. Importante, es un proceso. Planeación es un proceso. Y prepara un conjunto de decisiones que tomamos en este momento. Estamos tomando las decisiones en el presente. Nada más que esas decisiones rara vez se pueden medir en el momento presente, se tienen que medir en el futuro. Entonces, estas decisiones, vamos a ver dentro de 6 meses, un año, si fueron buenas decisiones. Y justamente esas decisiones las tenemos que tomar con esta idea de generar una acción futura. ¿Por qué? Porque en función de eso, la gente va a seguir trabajando en ese proyecto. Y esto se dirige al logro de objetivos por medios óptimos, que es la base de la ingeniería. En ingeniería lo que buscamos es lograr algo de manera óptima, tanto en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto comercial. Esta es otra definición donde le agrega que es un proceso colectivo orientado a la construcción de una imagen de futuro, capaz de comprometer la acción y que permita proveerle de viabilidad, manteniendo un continuo proceso de aprendizaje. Es lo mismo, estamos hablando de que es un proceso, se orienta a construir una imagen de futuro, eso es básico en la planeación, esa imagen a la cual vamos a llegar, y esa imagen es lo que hace que la gente que es parte del grupo, porque eso es un proceso colectivo, según este autor, siga y se comprometa en la acción. Nos gusta el puerto al que vamos a llegar y entonces le echamos ganas de manera colectiva para lograr esa visión. Y esto va a permitir proveerle de viabilidad y
aquí agregan algo importante, que en un proceso de planeación siempre hay un proceso de aprendizaje. Si nosotros tomamos una carretera que nunca hemos tomado, vamos a estar preocupados porque no sabemos si hay suficientes gasolineras y hay muchos baches, si no los hay. Y en función de eso, nosotros podemos, perdón, es que se me había caído aquí algo, gracias. En una carretera nosotros vamos preocupados porque no sabemos lo que está pasando, pero conforme va pasando el recorrido, vamos aprendiendo de esa nueva experiencia. Esa es la otra parte que es importante. A mí la que más me gusta es la de Russell Acuff, que es muy simple, es la que nos dice que es el diseño del futuro deseado y la manera efectiva de alcanzarlo. Insisto, quiero ser muy reiterativo en esto, es tratar con el futuro. Hay autores que incluso definen la planeación como un intento difícil de lograr, pero un intento al fin y al cabo de apropiarnos del futuro. Para eso planeamos, para asegurar lo que nos va a pasar. Es un proceso continuo que solo termina al determinar que se alcanzaron los objetivos propuestos. Antes la planeación era una etapa más del proceso administrativo. Tenía principio y fin. Decíamos, ya planeamos, ahora vamos a ejecutar. Se dividían esas dos partes. En la actualidad eso está totalmente superado y la planeación es un proceso perpetuo, que continuamente tiene que estar retroalimentando la acción y va a terminar cuando hayamos logrado lo que andábamos buscando. Es un proceso iterativo que se manifiesta en las diferentes etapas y que no mantiene una ubicación de fin. Yo siempre pongo el ejemplo de hace muchos años, cuando yo era ingeniero principiante, entrábamos a un proyecto, calculábamos la ruta crítica, seguramente se acuerdan de los cálculos de la ruta crítica, teníamos todas las actividades, les poníamos tiempos, les poníamos costo, y empezamos a trabajar y salía una serie de diagramas que la computadora nos ayudaba, los metíamos al plotter, los imprimíamos y los pegábamos en las paredes de el cuarto de control del proyecto, y ahí terminaba el proceso de planeación. Y lo que nos dedicábamos era a palomear o a tachar lo que no se lograba dentro de esa ruta crítica. Eso está superado completamente. De hecho, ya eso se usa, pero con las ventajas que tenemos de la computación y de los temas de computación, eso se vuelve mucho más ágil para poder estar viendo por dónde vamos. En la actualidad, y esa es mi propuesta que está sujeta a discusión, no me interesa adjetivar la planeación en normativa, estratégica, táctica, operativa. Planeación es planeación, ya sea a largo plazo, a corto plazo, si es de la parte operativa, si es de la parte estratégica, es planeación. El poner tantas diferencias yo creo que nada más nos ha servido para torturar a los alumnos cuando tienen que estar definiendo una u otra. Planeación es planeación. Este es un diagrama de un proyecto tradicional. Tenemos 5 actividades, que es el inicio del proyecto. Tenemos la etapa de planeación, la etapa de ejecución, la etapa de control y la etapa de cierre. El inicio, bueno, pues es el acomodo, el poder dar el banderazo de salida cuando lo tenemos que dar. Eso entonces es igual. Pero si se fijan, aquí tenemos la planeación con inicio y fin. Si lo vemos, es esta curvita donde al inicio y se terminó la planeación. El resultado de eso es que vamos a tener una ejecución que va a ir incrementando el nivel de actividad hasta que llegue a su cúspide, que generalmente es cuando ya está por terminarse el proyecto. ¿Por qué? Porque no planeamos, porque no retroalimentamos la planeación. Entonces, ¿qué nos sucede? Que cuando ya nos llega, como dicen, el agua a los aparejos, le empezamos a meter
montón para terminar el proyecto a tiempo. ¿Por qué? Porque hay que cobrar, porque nuestro jefe nos está persiguiendo. Y la actividad de control sucede lo mismo. Al principio no nos interesa controlar, pero al final, cuando ya vemos que tenemos que meterle controles, que va a haber una auditoría, es cuando aumenta el incremento, pero como lo podemos dar aquí, al término. Es cuando estamos a las carreras para cerrar, lo cual es lamentablemente muy común en todos los proyectos de ingeniería. Y por último tenemos el cierre. El cierre pues es una actividad normalmente de entrega donde se aclaran las dudas, quedan algunos pendientes. Este es el ejemplo de un proyecto tradicional. La propuesta moderna de la planeación es, el inicio es lo mismo, pero la planeación debe de acompañar a todo el desarrollo del proyecto. Y si se fijan, la cúspide de actividad en planeación está al principio y es una actividad fuerte comparada con la anterior. En la anterior apenas si aparecemos. En esta implica una actividad muy fuerte. ¿Cuál es el beneficio de esto? Que la ejecución obviamente va a tener una cúspide, eso es normal, pero ya no tan cercana al cierre. De alguna manera está más equilibrado. Y el control es un control que se va a mantener estable durante todo el proyecto. No tenemos esos brincos, esas carreras. Esa es la propuesta básica de incluir planeación, pero de manera continua. Ya sabemos que planeación, todos los que hemos tenido que construir una casa, construir una fábrica, establecer un negocio, modificar los manuales de operación de un negocio, tenemos que verificar cómo van las cuestiones. El chiste es que la planeación se mantenga durante todo el proyecto. Yo siempre hago el aviso de que es parafraseando a Trotsky, que decía que hay que hacer la revolución en la revolución. Nosotros tenemos que hacer planeación dentro de la planeación, es decir, hacerla continuamente, 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 para ver qué camino está tomando y que no tengamos desviaciones. En el control, que esa palabrita de control yo ya la cambiaría, es una palabra del siglo XX. La palabra del siglo XXI es aseguramiento y por eso la planeación debe de acompañar todo el desarrollo del proyecto. Esa es la propuesta de planeación. La vamos a ir analizando conjuntamente, pero les comento que cualquier proceso de planeación nace de una insatisfacción. La intuición nos permite ver qué enfoque le vamos a dar a nuestro análisis, perdón, a nuestra ejecución de planeación. Puede ser un enfoque financiero, puede ser un enfoque organizacional, puede ser un enfoque de tipo político, puede ser un enfoque de tipo técnico o puede ser un enfoque de mercado. Pero esto no nos lo dice nadie más que la intuición. Ahorita vamos a explicar lo que es la intuición. De ahí podemos armar un diagnóstico, armar el modelo actual, definir la problemática, tener las propuestas de mejora, que pueden ser simplemente ajustes operativos o generar un nuevo modelo, tener un primer filtro que haga que las propuestas de mejora sean pertinentes, coherentes, verosímiles, importantes y transparentes. Y un segundo proceso, un segundo filtro, que nos diga si es factible, posible y deseable. Cuando eso ya lo hicimos, es cuando vamos a caer en la parte de la probabilidad. Es cuando tocamos madera, es cuando nos salimos de la ciencia y decimos, bueno, ¿y qué nos dicen los números? Porque la probabilidad no es una ciencia, ¿eh? La probabilidad tiene matemáticas y está hecho de maravilla, pero el ejemplo más característico de la probabilidad es aquel que nos dice que el 80% de los fumadores, el 80% de los enfermos de cáncer en el pulmón fueron o son fumadores. Entonces, podemos decir, bueno, causa-efecto. No es válido, como bien lo dice Kuhn,
en su libro de las revoluciones científicas, porque ¿qué pasa con el otro 20%? Entonces, la probabilidad es una herramienta matemática que nos ayuda y funciona a ver cómo se pueden presentar las cosas tomando en cuenta los escenarios y las variables que los obligan. Aquí lo aplicamos, hacemos una evaluación ya del resultado final, una evaluación y jerarquización, generamos nuestra estrategia de implantación y nos dedicamos a monitorear y controlar. Ahí es donde metemos el nombrecito, donde hablamos de intuición y hablamos de probabilidad. Si quieren, ahorita regresamos por cualquier duda que pueda haber. Lo primero, ¿cuál es la insatisfacción a la que me refiero? Que origina y es el disparador para empezar a hacer un ejercicio de planeación. Un desvío de objetivos, necesidad de cambio, un problema específico, instrucciones superiores, un proyecto de nuevos mercados, fusión de compañías, una emergencia, un cambio de situación, un agotamiento del modelo actual. Y creo que me quedé corto, creo que puede haber muchos otros que podemos estar presentando como insatisfacción. De la insatisfacción, antes de planear, tenemos que ver por dónde nos metemos. Es imposible que arranquemos de cero. Tenemos que sentarnos y decir, tenemos que empezar atacando algo. La intuición no es un manto que un hada nos da y nos entra por el cerebro, un milagro. No, es la habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. Esa es la definición. Pero implica la solución de problemas realizada de modo inconsciente, pero eso sí, basada en el conocimiento acumulado por la experiencia cotidiana, la actividad profesional específica y la formación académica. Quiero aclarar esto. A mí sería muy difícil que yo pueda intuir qué curación le podemos hacer a un enfermo que se le va a operar del apéndice, porque no tengo ni idea. Pero si yo tengo experiencia en manejo de proyectos y en consultoría de negocios, sí me va a ayudar la experiencia acumulada para que de manera intuitiva dije, vámonos por un lado. No quiere decir esto que eso sea la palabra ya resuelto, dogma. Si se fijan, todas las flechas que tenemos de conexión tienen sentido contrario. Esta intuición, a la hora de diagnosticar y generar un modelo, me puede decir que me equivoqué en mi intuición y me debo de regresar. ¿Va a ser más caro el proceso? ¿Va a llevar más tiempo? Sí, pero tengo la opción de retroalimentar y así en las diferentes etapas que tenemos. Cuando nosotros vamos a diseñar una solución, tenemos que el diseño es un proceso intuitivo, o se aprovecha la experiencia para generar una creación retadora y motivante, la cual crea todos factibles de realizar a partir de partes desordenadas y no factibles. Así, se selecciona un futuro deseado y se inventa la manera de alcanzarlo. Con esto nos vamos aterrizando. La intuición se justifica ya que es imposible realizar un diagnóstico desde cero. Tenemos que seguir pautas o anclas que hagan más corto el camino. Eso me remito a el libro formidable de Thomas Kuhn, donde habla de las revoluciones científicas. Las revoluciones científicas en la época de Arquímedes, pues sí se podían hacer partiendo de cero. En nuestra época tenemos que echar mano a lo que ya se ha construido y esas son las famosas anclas. ¿Cuál ancla? No sé, puede ser que nos aprovechemos de un terreno ya existente, de una instrucción, de un hueco que hay en la normatividad, etcétera.
Estos campos de acción, finanzas, organización, político, técnico y mercado, pues se me ocurrió porque son los principales que se tienen que ver. Puede ser que en el proceso de planeación nos enfoquemos solo a uno o a todos. Eso es aparte. El diagnóstico, me regreso brevemente a la grafiquita, después de la intuición y de haber definido, nos pasamos al diagnóstico, que es ubicar la situación presente en su sistema base y en su entorno, perdón, caracterizando las tendencias. Y el entregable del diagnóstico es un modelo de cómo se comporta el sistema que tenemos enfrente. El diagnóstico, estoy tomando puede ser de muchas maneras, pero estoy tomando el de Obsey-Gelman, donde primero tenemos que definir, acuérdense que Obsey-Gelman es un planeador de corte cibernético, donde habla de que hay un objeto conducido y un sujeto conductor. Entonces, por lo pronto es definición del objeto conducido, se nos presenta un estado normativo dentro del cual ha estado trabajando y tenemos nuestro estado actual y pasado. Entre esos dos va a haber discrepancias. La normatividad a lo mejor no la estamos cumpliendo al 100 o no se puede o nos hemos cambiado por alguna razón. Y en el caso del estado actual y pasado nos va a generar un pronóstico. En el caso del estado normativo nos va a generar un estado deseado. Entre el estado deseado y el pronóstico de la situación que estamos viviendo, nos van a generar las discrepancias futuras. Y eso nos permite plantear el problema. Simplemente lo pongo como ejemplo. No es que sea la única forma de hacer diagnóstico, pero es una manera de funcionar. Esto nos genera un modelo. El modelo es una cosa que sirve como pauta para ser imitada, reproducida o copiada. Ese es el concepto de modelo. Pero es una simplificación de la realidad. El que nosotros hagamos un modelo formidable de nuestro negocio, del proyecto que tenemos enfrente, no quiere decir que así se comporte. Stafford Beer nos ha aclarado muy bien cuando habla de los mundos subrogados y de la famosa culpabilis, que a veces creemos en lo que construimos, aunque no tenga que ver con la realidad. Un buen modelo no es lo que está sucediendo, simplemente lo refleja. Y eso lo tenemos que construir. Un modelo no es parte del mundo real. Su relevancia estriba en su intercambio conceptual con la realidad. Su uso básico es el proceso cíclico de aprendizaje. Y ahora sí podemos definir cuál es la problemática. Ya que tenemos todo donde hemos ido avanzando, es la serie de obstáculos que impiden la corrección de la insatisfacción que originó nuestro movimiento dentro del entorno del modelo desarrollado en el diagnóstico. Y vienen las propuestas de mejora. Generalmente, puede haber muchas formas, o sea, yo en esto no me quiero circunscribir a un método de algún autor específicamente. Hay varios escenarios validados con los filtros establecidos. La primera etapa de filtros, ¿qué nos pide? Pues que sea pertinente. O sea, que sea pertinente es que corresponda al momento, que sea coherente. Si vamos a hacer una propuesta, un escenario, que sea coherente. El otro día me ponía yo a discutir con una alumna que estábamos hablando del problema que está ahorita sucediendo en Gaza, que es terrible, y me decía, la solución, maestro, es que Israel se vaya de donde esté y le deje el terreno a Palestina. Entonces yo le decía, oye, pues eso no va a pasar. O sea, no es una propuesta pertinente, coherente, ni verosímil. No sé quién tenga razón, no me quiero meter en eso, pero ese tipo de soluciones a veces las presentamos y lo primero que se tiene que analizar es esta verosimilitud, coherencia, pertinencia, que también es importante. Si no es importante, ¿para qué estamos trabajando en eso?
y que sea transparente, que todos lo entendamos, que se socialice. Esa es la primera etapa de filtros. La segunda es la tradicional en planeación. Es factible técnicamente, es posible, no hay condiciones del entorno, de las estructuras de poder que nos lo implique, que nos impida lograrlo. Y la otra es que es deseable. Y es deseable de una manera mayoritaria. Si nosotros generamos una propuesta de planeación que va en contra de la mayoría, nos vamos a encontrar muchos obstáculos. El chiste es que sea deseable. Cuando esto lo hemos pasado, es cuando nos metemos a esta famosa P de probabilidad. Y vale la pena un análisis de este tipo. Brevemente, no es un curso enfocado a probabilidad, ni soy un especialista en eso. La probabilidad es la posibilidad de ocurrencia de un evento que, dado un número de situaciones en que puede ocurrir sobre el total de situaciones. El ejemplo que todos hemos visto en algún momento es el de la moneda. Tiene una situación que puede ocurrir, águila o sol, y dos situaciones totales, las dos caras de la moneda. Su probabilidad es de 1/2 o de 0.5 o del 50%. Esto obviamente se complica. Si nosotros decimos, oye, a ver qué pasa, ¿qué probabilidades de que al tercer tiro salga cualquier cosa? ¿Qué probabilidad hay de que si usamos dos monedas salgan al mismo tiempo las dos águilas? O sea, se puede complicar enormemente al incrementarse los dos numerales y la propia realidad del caso. Eso no me quiero meter, simplemente lo dejo abierto porque se puede complicar. Existen muchas metodologías probabilísticas. Debemos de emplear la más adecuada a la situación. El uso de una calificación probabilística no debe de ser determinante. Me explico. El que me salga una probabilidad baja de éxito en mi proyecto de planeación no quiere decir que así vaya a pasar. Como vuelvo a lo mismo, la probabilidad no tiene el beneficio de la causalidad, pero nos sirve para ser tomado en cuenta. Es un análisis que se ha probado, lo vamos a ver más adelante, y vale la pena tomarlo en cuenta para ver por dónde vamos. Es un factor más para la toma de decisiones. Las probabilidades tenemos el método de frecuencias relativas, el método clásico, el método de probabilidad subjetiva, y pongo en mayúsculas teoría de juegos. ¿Por qué? El valor de la probabilidad es estadístico. No existe evidencia para establecer causalidad en sus resultados. Eso ya lo hemos estado viendo. Se sabe que la probabilidad no explica ninguna causalidad científica. Simplemente nos muestra posibilidades. La probabilidad siempre está entre 0 y 1. Es algo que está en nuestra cabeza, porque es algo que a lo mejor no sabemos cómo va a ocurrir. ¿Es válido entonces usar la probabilidad para evaluar las posibilidades de éxito de un plan? Yo diría, la incertidumbre está presente en todas las fases de la evaluación y ejecución de un plan. Los modelos probabilísticos en su mayoría requieren de información histórica. Entonces eso nos complica porque un proyecto posiblemente sea algo nuevo. Entonces no tenemos la información de qué ha pasado. El método de Monte Carlo sí se enfoca al futuro, lo cual lo enlaza con el concepto de proyecto. Entonces, la idea es usar en este tipo de probabilidades y usar el método de Monte Carlo. Es un simulador, no insistir que ni lo domino, lo he usado, pero no me quiero meter a las tripas porque nos llevaría meses estudiar esto. Pero en términos generales, el Monte Carlo es un simulador basado en números aleatorios. Estos números aleatorios lo que tratan es de representar el azar y de esa manera se crean. Un ejemplo de números aleatorios los tenemos todos en nuestros tokens de los bancos, con el cual nos piden que demos la clave cuando vamos a sacar dinero a hacer una transferencia.
Estos números se generan presentando estos la misma probabilidad de ser elegidos o seleccionados. Son creados por uno. Los números aleatorios no existen en la naturaleza. Uno los crea con la idea de que reflejen el azar. En el proceso de simulación van apareciendo estos números, los cuales se asocian a las variables que controlan el proyecto y con la ponderación que para cada uno de nosotros les asignamos. Puede ser que nos importe a nosotros más en un proyecto la utilidad que la ecología o el cumplimiento de las normas que la satisfacción del cliente. Eso lo mandamos nosotros. Y la ventaja es que con los sistemas de cómputo que ahora tenemos podemos hacer muchas corridas de muchas formas. Así que marcamos las reglas del juego y esperamos que este juego simule al azar con las variables que nosotros metimos y las reglas para ver qué comportamiento se da. Para eso tenemos un modelo, ya sea un modelo nuevo que creamos o el modelo que habíamos definido originalmente. Toda simulación bajo un modelo creado es una amputación de la realidad. Insisto, es una simulación, no es la realidad. Y aquí sí viene mi discusión, y sin embargo funciona. La predicción de resultados vía probabilidad tiene una incidencia con los resultados reales del 70%. No tiene causalidad, no puedo yo explicar por qué, pero los análisis de probabilidad nos representan que la incidencia con los resultados es un 70%. Entonces quiere decir que hay algo detrás de eso que funciona. Por lo pronto, el mundo de las finanzas y los seguros se basan en el análisis probabilístico. La gente que compra y vende acciones se basa en esto. Para cotizar, vender, evaluar, se están basando en análisis probabilístico. Tiene años. No quiere decir que sea perfecto y que evite que haya errores, porque a veces entra la mano humana y entra la ambición, entra la avaricia, y eso puede variar las condiciones. Estamos dentro del mundo humano. Yo ahí les recomiendo mucho echarse un clavado con este premio Nobel Richard Thaler, que tiene dos libros muy interesantes, uno que se llama Nudge, que es ese codazo ante la realidad, y otro que se llama Misbehaving, o sea, mal comportamiento, donde pues, los humanos nos comportamos por nuestras intenciones, no necesariamente por decisiones económicas. Pero en el mundo de las finanzas y los seguros se basan en el análisis probabilístico. Y al final, después de esto, las propuestas que tenemos en nuestro ejercicio de planeación nos permiten presentar por orden de beneficios esperados de cada uno de los escenarios como resultado de la validación. Ya que tenemos todo eso, viene la estrategia. La estrategia es un entregable de la planeación. Etimológicamente es el plan del general. ¿Qué voy a hacer para ejecutar todo lo que estuve organizando y planeando? Esa es la estrategia. Es el camino elegido para la ejecución. Y viene la palabra, esto ya lo había mencionado al principio, que control es una palabra del siglo XX. Aseguramiento es la palabra del siglo XXI. Nosotros no nos podemos dar el lujo de hacer todo un plan y esperar al final para controlarlo y decir, salió bien, aplausos, salió mal, pues qué pena, perdimos todo el dinero que estuvimos metiendo ahí. El aseguramiento nos implica hacer las cosas bien desde el principio. Está enfocado al aseguramiento y a la revisión continua, lo más continua posible. Acuérdense que les decía que mi propuesta es la planeación en la planeación, lo más continuo posible, incluso perpetua e infinitesimal. Si podemos estar monitoreando nuestra planeación minuto a minuto, mejor, porque cualquier desviación nos permite corregir o adecuar.
para la toma de decisiones y el redireccionamiento o replanteamiento. ¿Qué conclusiones podemos tener? Uno, la intuición existe. Se le desprecia, pero se usa. Debe de validarse. No podemos confiarnos nada más en la intuición. Funciona, aunque no siempre. Debe auxiliarse de la experiencia y de la información existente. El enfoque probabilístico se debe usar como una guía, nunca como un indicador determinante en las decisiones. Ante un mundo incierto y volátil, es una herramienta de soporte. Se busca asegurar el futuro. No se logra, jamás lo vamos a lograr, pero nos acercamos. Depende de las variables que consideremos y de las distribuciones creadas. Debe de actualizarse en el transcurso del proyecto. En el mundo de los negocios, tenemos que el concepto de caos siempre lo hemos manejado como impredecible. Nosotros, perdón, lo que representa en realidad es que es impredecible, pero cuando oímos la palabra caos, generalmente lo vemos que es algo muy problemático. Pero el mundo de los negocios es un mundo caótico. Es una realidad, es un mundo donde entran muchas variables. Tenemos la causalidad lineal, que hay una solución para cada problema, una causalidad no lineal, donde no hay una solución para cada problema, y es el caótico, que es en el que vivimos en el mundo de los negocios. Las soluciones, además de ser varias, cambian en función del tiempo. Lo que ahorita yo pensé para resolver un problema o para conseguir algo, dentro de un mes puede ser que haya cambiado. ¿Por qué? Porque es el mundo que estamos viviendo. En el negocio, un negocio es caótico inherente. ¿Por qué? Porque tiene a los stakeholders, a los accionistas, a los empleados, a los competidores, a los gobiernos involucrados, el mismo juego económico, los factores naturales, los paradigmas sociales. Cada uno es una pista que tiene juego propio. No podemos detener uno y parar, perdón, detener los demás y concentrarnos en uno, porque todos se están moviendo. Entonces, hace que sea problemático y caótico un negocio. Además de eso, al empresario se le exige y al director resultados, ética, permanencia, productividad, calidad, transparencia y responsabilidad social. Entonces, si lo juntamos con esto, pues es completo. Yo siempre meto esto en una comparación con un partido de fútbol americano. En un partido de fútbol americano tenemos dos equipos, si estamos hablando de los profesionales, que durante 8 meses han estado entrenando física y mentalmente. Han estado gastando y consumiendo una gran cantidad de recursos para ver lo que va a pasar con los contrarios. Cuando llega el momento de la verdad, se enfrentan 11 contra 11 ampliamente competitivos. ¿Qué sucede? Suena el silbato de arranque y el mariscal de campo lanza un balón y en ese momento pueden cambiar las condiciones climáticas. Empieza a llover. Un aficionado tocó una trompeta y con eso ya distrajo. Al mismo tiempo salen dos corredores tratando de checar por dónde va a venir la pelota y de evitar que los dos búfalos que vienen detrás los tumben. Es de mucha complicación y sin embargo funciona. Es caótico, pero es la realidad. Ante qué complejidad del problema radica en definir la problemática y ese es el primer paso para mejorar la situación. La pregunta con la cual yo concluiría es, ¿se vale usar la intuición y la probabilidad? Eso se los dejo a ustedes.
Yo digo que sí. Y aquí les pongo una serie de bibliografías que pueden ser interesantes. Y quedo a sus órdenes, me regreso a la lámina inicial con la cual hablo de este modelito y pues estoy a sus órdenes por cualquier pregunta, comentario, retroalimentación, lo cual se los agradecería mucho. Le agradecemos mucho, doctor Mariano, que estemos participando en esta brillante conferencia, sobre todo por su carácter tan provocativo y que se convierte en un reto para considerarse y sobre todo por esa entusiasta invitación a reflexionar, que es lo que yo así lo traduzco, ¿no? Como Claro. esta reflexión valiosísima.